Empieza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio es protagonista y testigo de los hechos locales, nacionales e internacionales en un encuentro de Bogotá con el mundo. Informativo C20, la mañana con café, actualidad e historias. Informativo C20, un espacio participativo de noticias y análisis. Escúchalo en Ecoradio Estéreo, Comunicar 20, la reacción prensa digital y síguelo en nuestras redes sociales. Informativo C20 en la mañana. Aquí estamos en el informativo saludando a los amigos que hasta ahora se unen a la señal de las estaciones del grupo Cima Producciones, Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y también a la reacción prensa digital. Les damos la bienvenida en este día. Hoy estamos a jueves, es 8 de agosto del año 2024 y a esta hora de la mañana le damos el paso a William Rojas de la reacción prensa digital. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia. Este es el informativo C20 con toda la actualidad de Colombia y el mundo para que usted esté siempre bien informado. Soy William Rojas, el filósofo, analista político de prensa y de los estudios de www.lareaccionprensa.com. Le damos la más cordial bienvenida en alianza con Cima Producciones. Damos inicio a las noticias de hoy. El amanecer suele ser frío, a veces cálido. Pero en la mañana siempre generamos un buen clima. Les comentamos que en este momento el cielo está parcialmente cubierto en Bogotá con una temperatura de 13 grados centígrados, amanecer muy frío en Bogotá. Amaneció a las 5:53, anochecerá a las 6 de la tarde, 11 minutos, temperaturas que estarán oscilando entre los 10 y 20 grados centígrados. El cielo estará cubierto de nubes, episodios de sol y algunas pequeñas lluvias en Bogotá. Andamos tus pasos. Contamos tus historias. Vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el informativo C20. El Consejo de Bogotá ha pedido a la Secretaría de Educación prestar atención a la situación de los niños del Colegio Saludcop Norte, ubicado en la localidad de Usaquén. Indicaron que hace más de una semana los estudiantes no han podido contar con el suministro de alimentos que se supone debe proporcionarle el colegio por el taponamiento de una de las tuberías de la cocina. Adicionalmente, según informaron algunos padres de familia, los niños del curso 301 de este colegio llevan más de 5 días sin recibir clase por falta de docentes para reemplazarlos. Expresaron que esta situación se debe a que desde hace varios meses una de las docentes de la institución ha presentado quebrantos de salud y por esta razón los estudiantes no han tenido clase, situación que les preocupa ya que se retrasa su proceso de aprendizaje. Informativo C20 en la mañana. Les comentamos que hoy jueves 8 de agosto a partir de las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche vamos a tener un evento organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la ciclovía nocturna. Esto hace parte de la edición 27 del Festival de Verano que se realiza hasta el próximo 11 de agosto. Con cerca de 98 kilómetros habilitados, los capitalinos podrán recorrer hoy las principales vías de la ciudad en una jornada que promueve la actividad física y el uso de la bicicleta. Además, durante esta ciclovía nocturna, los participantes podrán disfrutar de actos culturales y recreativos. Noticias de Bogotá con análisis. Ahora les tenemos a William Rojas hablando del aumento alarmante de la violencia contra los niños aquí en Bogotá. En la noticia distrital les cuento que han sido alarmantes las cifras de casos de violencia contra los niños, contra nuestros jóvenes, contra la primera infancia, puesto que se han aumentado las cifras y los porcentajes. Así es. Ojo a este dato. Entre enero y abril del año 2024 han habido un aumento de 34,6% de casos de violencia contra los niños.
Y esa cifra va acompañada de esta otra. Entre el año 2020 al año 2023 se ha pasado, ojo a esto, de 5.112 casos registrados a una cifra de 12.446 casos. Esto es un aumento mucho más allá del doble de lo que se ha venido teniendo en los últimos años. Esto conlleva a que los casos van a seguir o seguirán aumentando si no se toman decisiones de fondo. El punto es, estimada audiencia, que lo que está pasando con la niñez en Bogotá y podría decir incluso en Colombia es absolutamente dramático. Existe una descomposición familiar, existe una falta de valores, existe toda una falta incluso de política de Estado por la revitalización de la familia, que es el sustento y la base de la sociedad y de contera, por supuesto, de la nación. Si bien es cierto, el alcalde Carlos Fernando Galán se ha comprometido a implementar una serie de estrategias de política distrital. Una entre ellas es, por ejemplo, aumentar los enfoques diferenciales para que dentro de la Secretaría de Justicia, Convivencia y Seguridad puedan atender estos casos, así como también de preparar a más de 400 uniformados de policía comunitaria para darle prioridad a estos temas. No es menos cierto que aún se requiere no solamente una estrategia distrital, sino a nivel nacional. La civilización occidental está al borde del colapso total y eso incluye, por supuesto, la descomposición familiar. El progresismo internacional, con su agenda clara de Agenda 2030, al final lo que buscará es destruir la base de las sociedades, que son la familia. Por lo tanto, esto es un llamado generalizado a los patriotas nacionalistas, a las personas que de verdad quieren sacar adelante este país, al colombiano, así como usted que está escuchando. Tenemos que buscar cómo recomponer las familias en este país. Tenemos que buscar un objetivo y un plazo mucho más largo por el cual necesitamos dar un mejoramiento. Ojo a estas cifras, señores, no podemos tolerar estos casos donde hay una descomposición. Seguimos, señores, en el informativo de hoy. Atención. No te quedes sin ella. Corte de agua en Bogotá. Mucha atención porque hoy jueves 8 de agosto, tenemos cortes de agua en Bogotá de 8 de la mañana y por 24 horas en Brazuelos Occidental, Centro de Usme, Desarrollo Brazuelos, en la Requilina Rural Segundo Sector, Mocholo Alto, Usminia, Villa Anita y Yomasa Norte de la localidad de Usme. En Ecoradio Estéreo, La Reacción, Prensa Digital y Comunicar 20, el informativo C20. En las localidades de Ciudad Bolívar y Suba se registraron 3 feminicidios en los que las mujeres víctimas fueron agredidas por sus parejas o exparejas sentimentales. La última víctima fue Danis Miranda Llanes, de 27 años, quien al parecer fue apuñalada en varias oportunidades por su pareja en la localidad de Suba. De acuerdo con la policía de Bogotá, la víctima dejó 4 hijos pequeños. Cabe resaltar que el panorama en Bogotá es alarmante. En lo ocurrido de este año, la Secretaría Distrital de la Mujer ha atendido 26.250 mujeres víctimas de violencias basadas en el género. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20 en la mañana. A la salida de un encuentro con las bancadas de la coalición Centro Esperanza y del partido de la U, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que la concertación con los partidos políticos para socializar el llamado Acuerdo Nacional y la agenda legislativa de este año está comenzando a dar resultados. El jefe de la cartera política anunció además que espera que a más tardar en la semana del 19 de agosto se presenten los primeros proyectos de ley ante el Congreso de la República, entre ellos una nueva reforma a la salud. En la mañana somos tus oídos, porque siempre hay algo que escuchar. Tras una reunión con las bancadas de la Alianza Verde y el partido de la U, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó una vez más que el gobierno no le apostará a un proyecto que impulse la reelección, tal y como lo ha propuesto la senadora Isabel Zuleta.
no es un proyecto del pacto histórico, es de la senadora del pacto. Segundo, el gobierno ha dicho en todos los idiomas que así como hoy la Constitución está, es como le funciona al país. La alternancia democrática, la reelección está prohibida en Colombia y seguirá prohibida, y eso hace parte del acuerdo nacional. Eso esperamos, ojalá. Y en noticias de nuestro país con análisis, el gobierno nacional cumplió 2 años y hay un balance que realiza William Rojas de la Reacción Prensa Digital y que les invitamos a escuchar. En la noticia nacional vamos a dialogar y a evaluar los últimos 2 años del periodo de gobierno de Gustavo Petro, que se cumplieron el día de ayer. Así es, 6 banderas son las principales líneas por las cuales el gobierno ha defendido su gestión. Y arrancaremos con la primera, la pobreza. El gobierno de Gustavo Petro argumenta que logró sacar a 1,6 millones de personas en Colombia de la pobreza. Si bien es cierto, esto es un tema alentador y del cual desde la Reacción Prensa y demás medios consideramos positivo, no es menos cierto tampoco en señalar de que esta no es la única causa suficiente para haber logrado llegar a esa cifra. Y es que en materia de pobreza monetaria y demás, hay muchos factores que influyen, y como lo han señalado los expertos, para que esto llegue allá. El gobierno de Gustavo Petro argumenta que su incremento en el salario mínimo fue lo que permitió llegar a esta cifra. Sin embargo, cuando se revisan las cifras en relación al salario mínimo y los aumentos, y ustedes cuentan la inflación, encuentran lo que se llama el salario real. Al analizar esa cifra del salario real, el aumento no fue significativo. De hecho, incluso el gobierno anterior hizo un aumento mayor en materia de salario real al salario mínimo. Esto es muy importante señalarlo. ¿Por qué? Porque podemos evidenciarlo de manera empírica que no fue esa la causa única para sacar a las personas de la pobreza. Por supuesto que entre mejores salarios hay mayores garantías. Sin embargo, esto no es del todo cierto como lo afirma el gobierno Gustavo Petro. Y por último, el crecimiento económico también tiene que ver a otras relaciones muy importantes, como por ejemplo la contribución que hacen las empresas vía impuestos para poder apoyar todas las gestiones en materia de social e institucional que tiene el gobierno. Otro claro ejemplo muy importante a tener presente es la aprobación del pilar solidario en la reforma pensional, en la cual se le aumentó la transferencia a las personas de adulto mayor. Esto sí me parece importante mencionarlo de forma positiva, de que claro, es mejor tener adultos mayores recibiendo un poco más el subsidio, pero aquí es donde quiero dejar en claro este punto. Ese tal pilar solidario realmente fue un subsidio ampliado, no es un bono pensional, es un subsidio. Y es algo claro aquí donde es ambivalente un poco el gobierno. Disfrazan una narrativa, pero la realidad fue que aumentan un subsidio, pero lo disfrazan de que es un bono pensional cuando no lo es. Aplaudimos los esfuerzos, pero tampoco podemos comer entero, si me lo permiten decirlo, estimada audiencia, esta situación. Segundo punto, la transición energética. Un elemento que ha sido un poco contraproducente al interior del gobierno ha sido todos estos temas de lograr de una manera casi que obligatoria, impositiva, buscar la forma en que el gobierno pase de unas energías, digamos, no renovables a unas energías renovables. Pues se ha creado toda una situación de crisis. Sin embargo, sí han habido un freno a los proyectos. Por ejemplo, un proyecto con el grupo Argos de la compañía Celsia, en el cual no se ha podido avanzar porque se ha tenido un choque frontal con el gobierno de Gustavo Petro. Asimismo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CRE, que se encarga de regular todo el mercado eléctrico, pues no ha venido funcionando porque el gobierno se ha negado a nombrar los 6 comisionados expertos para poder deliberar sobre este punto. Y por último, no olvidemos por favor que la exministra Irene Vélez, la exministra de Minas y Energía, por supuesto se fue totalmente en contra de poder buscar nuevos yacimientos petroleros, seguir haciendo explotación, y esto nos va a pasar una factura muy costosa, porque les cuento que Colombia va a tener que importar el gas doméstico, el que utilizamos en las casas, nos van a incrementar la factura, y todo esto es por la obstinación del gobierno a realmente seguir buscando no solamente energías renovables, sino también apoyarse en las energías existentes.
En fin, todo esto realmente ha sido muy complejo. Seguimos, la reforma agraria. Las cifras son más modestas de lo que parece. Una de ellas es, por ejemplo, la baja compra o ejecución de programas y proyectos en relación a la tierra. Y es que incluso hasta problemas legales se tienen porque los títulos de algunos vendedores no ha sido del todo bien realizado, y por otra parte la compra que hace el gobierno para la transferencia de estos títulos tampoco ha sido bien estimada. Otro ejemplo claro es el no poder cumplir con la cifra de los 3 millones de hectáreas de tierra que dijo el gobierno de Gustavo Petro que lo haría. Esto nos debe conllevar a que, si bien es cierto se ha hecho un trabajo, no ha sido muy completo. Otro ejemplo claro es la falta de ejecución presupuestal. El gobierno, el Ministerio de Agricultura no ha ejecutado todo lo que le corresponde, y por supuesto se puede analizar en las cifras correspondientes que tienen ellos. Entonces, seamos sinceros, ha sido interesante el ejercicio, pero no ha sido de fondo. Seguimos con el otro aspecto. En materia de industria y comercio, esto sí es bastante crítico. Lo que hemos tenido hasta la fecha del día de hoy ha sido una continua caída en la industria manufacturera y en general el comercio de un 3,6% entre el año 2023 y el año 2024. Esto es delicado. La fabricación de carros, por ejemplo, fue la industria más golpeada con un 60,8% en caída. Lo sigue la industria del azúcar y la panela, con una caída del 27%. Todo esto evidencia, señores, que no ha sido bueno la política de reindustrialización. Y un hecho clave y empírico que se puede analizar es el cierre de la planta ensambladora en Bogotá de la General Motors. Todo eso evidencia que la política industrial ha sido totalmente pésima. Y hablemos de lo más importante, la paz total del gobierno de Gustavo Petro. Han transcurrido 2 años y siguen las mesas de negociación con el ELN, quienes continúan extorsionando, masacrando, secuestrando y haciendo completamente comportamientos vejámenes contra la población civil, y el gobierno de Gustavo Petro sigue muy decaído frente a ellos. Por otro lado, los cabecillas de las mal llamadas disidencias de las FARC hacen lo que quieren, como quieren. Ya hemos evidenciado en algunos territorios en los cuales hacía muchos años no tenían presencia, caso Vista Hermosa Meta, en donde llegaron carnets con firmas, incluso con sello seco, en el cual se le solicitaba a la población tener que asistir para poder pagar la vacuna, como le llaman ellos, a esta extorsión. Y lo más claro y decadente es ver a cabecillas de las FARC con incluso órdenes de captura transportados en automóviles oficiales del Estado. Tan es así, tan obsceno, que los capturan y después en la tarde la fiscal del gobierno Petro sacó un levantamiento de orden de captura. Entonces, señores, en materia de paz sí estamos completamente en el colapso y estamos evidenciando esto. La violencia se incrementó, el secuestro y demás se sigue incrementando. ¿Y qué me dicen de la extorsión? Muchísimo más delicado el tema. Y no se le presta atención a los grupos urbanos internacionales, Tren de Aragua entre otros, que siguen atacando. Entonces el balance no es muy bueno, no es propositivo, y me disculparán nuestros oyentes de no poder dar unas noticias completas de pronto de forma positiva, pero es que la realidad es esta y tenemos que analizar la realidad tal cual es. Así que, señores, hay que seguir atentos qué va a suceder con este gobierno. Seguimos, señores, aquí en el informativo C20. Escuchas Ecoradio Estéreo, sonido natural. Les comentamos que ante el juez 35 de control de garantías de Bogotá se llevó a cabo la primera fase de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Olmedo López Schneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero, los 3 involucrados en el entramado de corrupción que desfalcó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En esta diligencia, la fiscal delegada Andrea Muñoz reveló que se creó la estructura criminal para desfalcar la entidad y argumentó la necesidad que los exdirectores sean privados de la libertad para garantizar el desarrollo de la investigación. Solicitó al juez que la reclusión sea en guarnición militar, atendiendo las amenazas y el riesgo que corren los implicados. Vale la pena decir que, así como se dio esta orden de detención intramural,
siguen muy tranquilos el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el señor César Manrique Soacha, director de la Función Pública, así como servidores públicos quien según la Fiscalía encabezaban este organigrama criminal de corrupción, y la señora Daniela Andrade, a quien la Procuraduría General le había vinculado con una investigación por presuntas irregularidades en la compra de 3 plantas desalinizadoras para La Guajira, que fue premiada con una notaría aquí en Bogotá. Qué cosa tan impresionante. Eso es normal que pase en Colombia. Última hora de actualidad internacional en el informativo C20. En Venezuela se registraron 168 violaciones a la libertad de expresión en julio, 127 más que junio, cuando se documentaron 41 según datos difundidos por la organización Espacio Público. En el mes de julio, se vio marcado la persecución a los trabajadores de los medios y a la ciudadanía por la búsqueda o difusión de información y opiniones relacionadas con la campaña electoral de las elecciones presidenciales con la cobertura de las votaciones, explicó la ONG en su informe mensual publicado en su página web. Asimismo, dijo que las violaciones a la libertad de expresión también se dieron en el marco de las protestas contra los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, que proclamó como ganador al tirano Maduro, desconocido por la oposición y por parte de la comunidad internacional. En la mañana algunos prefieren un té, otros un café. Nosotros le ofrecemos la compañía. En la mañana. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris se convirtió en la nominada oficial del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre y dará su discurso de aceptación de la candidatura en la Convención Nacional Demócrata que comenzará el próximo 19 de agosto en Chicago. La vicepresidenta Harris y el gobernador Tim Walz aceptaron oficialmente las nominaciones luego del cierre de la votación de los delegados y la certificación oficial de la votación virtual por parte del secretario de la convención, Jason Ray, informó el Comité Nacional Demócrata. Las noticias del mundo con análisis. Venezuela continúa luchando contra la tiranía socialista. En noticias internacionales les cuento que la crisis en Venezuela continúa, por supuesto. De todo esto que hemos evidenciado, de la oposición otra vez presentándose a otras elecciones organizadas por el régimen tiránico de Nicolás Maduro, pues por supuesto que iban a perder. Lo que más me preocupa de estos señores es que no se están tomando las acciones concretas. La oposición cree que publicando las actas, que me parece por supuesto valioso, ¿sí? Eso me parece que fue una buena jugada, pero la realidad nos ha enseñado en que con un régimen tiránico y más un régimen el cual ya ha venido violando desde el año 2015 diferentes elecciones y contiendas de la oposición, por supuesto que en esta ocasión tampoco iban a entregar el poder, es que no lo van a hacer. Incluso organismos internacionales, puede ser la OEA, que incluso le faltó un voto para poder solicitarle o prevenir a este estado tiránico y dar rienda suelta de su actitud, pues no se pudo lograr. La situación de Venezuela es muy compleja, señores, es absolutamente compleja, y más allá de la presión internacional que ya la tiene hace muchos años el régimen, ese régimen va a continuar. Los únicos que tienen solución de eso son los mismos venezolanos, y yo no diría solamente un solo sector de la oposición. Yo pienso que, porque incluso hasta la oposición ha tenido una serie de posibilidades de actuar de manera concreta contra un régimen tiránico y no lo han hecho. Esto es de la ciudadanía, esto es del pueblo, y definitivamente necesitan mayores acciones. Aquí seguiremos documentando, pero mi análisis sigue siendo exactamente el mismo. Un régimen tiránico no se le derroca con las mismas reglas que impone ese régimen. Así que amanecerá y veremos y pisemos la realidad, señores. Seguimos aquí con el informativo C20 ya para finalizar, porque fue bastante extenso la explicación del gobierno de Gustavo Petro y demás. Quiero contarles que las cifras económicas no son muy buenas. Y
con esto pues da el último impulso relacionado a que, señores, tenemos que pensar muy bien el tema de la industria y el comercio. Necesitamos elevar la industria y el comercio. Son la base para que un país funcione. Si la industria y el comercio caen, caemos absolutamente todos. Así que no bajemos la guardia. Siempre firme, siempre adelante. Muchísimas gracias a todos. Recuérdenos que ahora estamos en Spotify, señores. Así es. Búsquenos Informativo C20. Ya empezamos oficialmente a transmitir en Spotify. Seguimos en YouTube Live, Facebook Live. Y por supuesto seguiremos ampliando la información. Queremos escucharlo, queremos oírlos. El informativo es para ustedes. Y esto hace parte de un grupo aliado de medios comunitarios que queremos crecer y seguir siendo los más importantes dentro del sector. Un saludo muy especial para nuestros colegas de Eco Radio Estéreo y Comunicar 20. Desde aquí, la redaccionprensa.com les envía un saludo. Soy William Rojas, el filósofo. Bendiciones para todos. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. La artista estadounidense Taylor Swift canceló sus 3 conciertos en el estadio Ernst Happel de Viena tras la detención de 2 presuntos terroristas que planeaban atentar durante el espectáculo, informaron los organizadores de la gira en un comunicado. Ante la confirmación por parte de las autoridades gubernamentales de un ataque terrorista planeado para el estadio Ernst Happel, no tenemos otra opción que cancelar los 3 espectáculos previstos por la seguridad de todos, explicó el equipo de Barracuda Music. Las entradas serán reembolsadas automáticamente en los próximos 10 días laborales, según se indicó en una publicación. Los deportes en el informativo C20 en la mañana. Deportes en nuestro informativo en este día 8 de agosto, comentándoles que Carlos Muñoz le puso fin a su participación en los Juegos Olímpicos de este año, pues había comenzado bien pero perdió el repechaje de la lucha greco-romana en los 87 kilogramos con el polaco Arkadiusz Marcin Kulinczyk por 3-1. Así se fue otra ilusión de medalla. Informativo C20 en la mañana. También terminó el sueño olímpico para Manuela Gómez, la primera deportista colombiana que representa al país en la prueba de canotaje durante unos Juegos Olímpicos. Esta vallecaucana accedió a las justas luego de haber obtenido la medalla de plata en el Campeonato Panamericano y Clasificatorio Olímpico de las Américas de canotaje. Bueno, pues es una primera oportunidad y ni modo. En Eco Radio Estéreo, la reacción Prensa Digital y Comunicar 20, el informativo C20. Les comentamos que Colombia no ha tenido unos buenos olímpicos, realmente las medallas son muy pocas, escasísimas. El mejor país latinoamericano es Brasil, que ha conseguido 2 de oro, 5 de plata y 7 de bronce para 14. Cuba tiene 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce para 5 medallas. Chile tiene 1 medalla de oro y 1 de plata. Santa Lucía 1 de oro y 1 de plata. Guatemala 1 de oro y 1 de bronce. Luego siguen Argentina con 1 de oro, Ecuador 1 de oro y 1 de plata, Dominica 1 de oro, Jamaica 1 de oro, 3 de bronce, México 2 de plata y 1 de bronce. Colombia aparece en el puesto 12 de los países latinoamericanos con 1 medalla de plata. Y se están agotando las posibilidades de conseguir otra medalla. En la mañana somos tus oídos, porque siempre hay algo que escuchar. Hoy estaremos pendientes a las 10 de la mañana de Fernando Gaviria en el ciclismo en el Omnium Scratch. Luego a las 12:30 de la tarde Luis Javier Mosquera en halterofilia 73 kilogramos. A las 12:35 de la tarde Valeria Araujo en el heptatlón lanzamiento de peso, y a las 2:03 la misma Valeria en heptatlón en los 200 metros.
Y Flor Denis Ruiz, esta es una posibilidad de medalla, volverá a la competencia este sábado 10 de agosto a las 12:30 de la tarde, hora de Colombia, para disputar la final del lanzamiento de jabalina, siendo una de las principales esperanzas de medalla que nos queda a nosotros los colombianos en los Olímpicos. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. El medallero olímpico lo sigue encabezando Estados Unidos, que tiene 27 medallas de oro. Está en un TAT con los chinos, que tienen 26 de oro. Australia tiene 18 oros, Francia tiene 13, Gran Bretaña 12, República Corea 12, Japón tiene 12 oros, Italia 10, Países Bajos 10 y Alemania es el 10º país con 9 medallas de oro, 6 de plata y 5 medallas de bronce. En la mañana. Bueno, y les comentamos que ayer se jugó el partido, ayer tuvimos un partido, sí señor, tuvimos un partido correspondiente a la fecha 4 del fútbol profesional colombiano. Se cerraba la jornada en el estadio de la ciudad de Bucaramanga, sí, en el Américo Montanini, ya no se llama Alfonso López. Pues partido duro, mucha pierna fuerte, muchos golpes, muchas patadas. Pues el Bucaramanga es un equipo rocoso y que se defiende mucho y ha tenido la mala costumbre de defenderse utilizando violencia y medida exagerada de fuerza. Y Carlos Romaña fue expulsado al minuto 27. A Romaña lo vimos aquí en el Campín enfrentando a Millonarios. Uy, de verdad que da muchas patadas. Sí, ese es un pata brava. Muy difícil. Uy, muy buen defensa, pero es muy violento. Y también expulsaron al 90+2 a Freddy Inestrosa y a Johan Torres del Independiente Santa Fe. Indicadores económicos y análisis de las noticias más importantes en economía y finanzas en el informativo C20. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, afirmó que algunas empresas de servicios públicos están prácticamente expropiando los bolsillos de los usuarios. Lo anterior fue afirmando por el jefe de la cartera en el marco de la moción de censura que se adelanta en su contra, ya que el funcionario fue citado porque miembros de la oposición consideran que la seguridad energética está en riesgo. El debate se adelanta en la Cámara de Representantes. Varios congresistas han señalado que la actividad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas no ha sido constante, por lo cual los procesos para enfrentar problemas y desafíos en materia de garantía de recursos energéticos pueden sufrir impactos negativos, argumentan algunos congresistas. En Ecoradio Estéreo, La Reacción, Prensa Digital y Comunicar 20, el informativo C20. El dólar en Colombia hoy 4.108 pesos. El petróleo WTI $75.31 y el Brent $78.43. El café colombiano abre la bolsa de Nueva York en $2.56. Un euro vale 4.518 pesos en Colombia y el Bitcoin $54.977. Aquí finaliza el informativo C20 con la actualidad de Colombia y el mundo en una presentación de Ecoradio Estéreo, La Reacción Prensa y Comunicar 20. La mañana continúa con música, historias y un buen café. Informativo C20 en la mañana.